Bienvenidos a un nuevo video. En él contemplaremos la fecundación, entendida como el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear una nueva célula con un genoma derivado de ambos progenitores. Tras el coito, los espermatozoides se depositan en el fondo del saco vaginal. Deben atravesar el canal cervical y el moco que allí se haya depositado. Atraviesan el útero en un proceso que puede demorar horas. Deben realizar el proceso de capacitación en las trompas uterinas, el cual dura aproximadamente 12 horas, tras el cual se hallan aptos para fecundar. El encuentro con el ovocito 2 se hace por regla general en el tercio distal de las trompas uterinas. Veamos ahora características generales de la histología de las gametas que nos serán útiles para comprender el proceso. El espermatozoide consta de tres partes. Una cabeza, que consta de un núcleo haploide, es decir, 23 cromosomas, cada uno con una sola cromátide, y una vesícula acrosómica que la vemos en rojo y que contiene varias enzimas, entre ellas la acrosina, cuyo papel veremos en breve, la hialuronidasa, que degrada ácido hialurónico de la matriz extracelular, y la neuraminidasa, entre muchas otras más. Por debajo de la cabeza se halla el cuello, el cual consta de mitocondrias agrupadas alrededor del axonema del flagelo. Estas mitocondrias generan la energía para el movimiento del zoide. Por último, encontramos la cola, donde se observa el flagelo del espermatozoide. Pasemos ahora al ovocito 2, el cual se halla detenido en metafase de la segunda división meiótica. Se halla rodeado por un cúmulo de células denominado corona radiada, que deriva de las células foliculares del ovario, una zona pelúcida que rodea al ovolema y que está compuesta por glucoproteínas denominadas ZP de la 1 a la 4. El primer cuerpo polar, que contiene cromatina y es producto de la meiosis 1. Cabe mencionar que sobre la superficie interna de la membrana plasmática del ovocito se hallan los gránulos corticales, que contienen enzimas hidrolíticas que degradan algunas glucoproteínas ZP de la zona pelúcida, particularmente la ZP2 y ZP3. Comencemos con los pasos de la fecundación. Primero, el espermatozoide tiene que abrirse paso a través de las células de la corona radiada, lo cual puede realizar gracias a la hialuronidasa, que se halla en la superficie de su membrana plasmática y que permite separar a las células de la corona radiada. El zoide debe luego adherirse y reconocer a la zona pelúcida, lo cual hace gracias a una glucoproteína aún no identificada que interactúa con ZP3. Es importante este reconocimiento entre el espermatozoide y ZP3 de la zona pelúcida. Esto lleva a que se produzca la reacción acrosómica, en la cual se produce liberación de las enzimas contenidas en el acrosoma. Esto favorece la penetración a través de la zona pelúcida. Ahora vamos a ver, en esta misma imagen, vemos al espermatozoide abriéndose paso a través de la zona pelúcida, gracias a la acción de enzimas del acrosoma, principalmente la acrosina, que era la que veíamos contenida en el acrosoma, y también a la hiperactivación, que consiste en movimientos flagelares rápidos que impulsan al espermatozoide a través de la zona pelúcida. Una vez que el espermatozoide se haya comprendido entre la zona pelúcida y el ovolema, denominado espacio perivitelino, el ovocito y el espermatozoide se fusionan, debido a la interacción de proteínas. La fertilina y ciristetina de la superficie del espermatozoide con la integrina alfa 6 y la proteína CD9 del óvulo u ovocito 2. Si no hay reacción acrosómica, el zoide no puede fusionarse con el ovocito. Por ende, que ocurra esta reacción acrosómica es sumamente importante para la fecundación.
Después que un zoide se fusiona con el ovocito, se lleva a cabo el bloqueo de la poliespermia, que consiste en evitar la fecundación del ovocito por más de un espermatozoide, lo cual sería inviable. Así que el que llega primero se lleva el premio. No se aceptan quejas. El bloqueo de la poliespermia consiste en un bloqueo rápido y en un bloqueo lento. El bloqueo rápido se da por un aumento del calcio intracelular, lo que despolariza a la membrana del ovocito. Esto se debe tanto a la entrada de calcio por canales del ovolema como por la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico del ovocito. El bloqueo lento se da por la denominada reacción cortical, que consiste en la fusión de los gránulos corticales con el ovolema, con la consecuente liberación de enzimas hidrolíticas al espacio perivitelino, que si recordamos se halla entre el ovolema y la zona pelúcida. Como consecuencia de esta reacción cortical, se cliva ZP2 y se modifica a ZP3. Con lo cual, un segundo espermatozoide que quiera fecundar al ovocito no podrá hacerlo, dado que no reconocerá ZP3. Retornando con la fusión del primer espermatozoide, como consecuencia de esta fusión, su contenido ingresa al ovocito. Todas las organelas del espermatozoide se van a perder, con excepción de dos de ellas. Una es el centrosoma, que es necesario para el uso mitótico, y por otro lado el núcleo, que va a formar el pronúcleo masculino. Una vez que el contenido del espermatozoide ya está dentro del ovocito, ocurren varios procesos. Por un lado, el núcleo masculino tiene que descondensarse. Para ello, las protaminas que le confieren rigidez se separan de la cromatina, la cual se asocia con histonas. Luego, los cromosomas haploides deben replicarse, y para ello se disgrega la envoltura nuclear. Luego, cada cromosoma pasa a tener dos cromátides. Al finalizar la replicación, se forma una nueva carioteca y se le denomina entonces pronúcleo masculino. En cuanto al ovocito 2, que se hallaba detenido en metafase de meiosis 2, finaliza la segunda división meiótica, por lo que pasa a ser de manera efímera un óvulo. A consecuencia de esto, se libera el segundo cuerpo polar, se forma una envoltura nuclear y con ello se establece el pronúcleo femenino, el cual debe replicar sus cromosomas, conformados hasta ahora por una cromátide cada uno, pasando a tener luego dos cromátides por cromosoma asociadas a histonas. Finalmente, los pronúcleos masculino y femenino se aproximan. El centrosoma, formado por un par de centríolos derivados del espermatozoide, debe replicarse para poder formar luego el uso mitótico que va a separar a las cromátides. Las envolturas nucleares de los pronúcleos desaparecen, proceso denominado singamia. Para concluir este proceso, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. El uso mitótico brota de los centrosomas, tal cual ocurriría en una metafase mitótica normal. Esto es lo que se denomina anfimixis, y con ello marcamos el fin de la fecundación. Algunas de las consecuencias de esta fecundación son: se concluye la meiosis 2 del ovocito y pasa a ser óvulo por muy poco tiempo, se restaura el número diploide de cromosomas,
En cada gameta teníamos 23, en este cigoto tenemos 46. Se determina el sexo genético del futuro embrión, XX femenino, XY masculino. Y por último, hay una activación metabólica del óvulo, necesario para los primeros días post-fecundación. Les dejo un resumen de fecundación para tener un pantallazo rápido de los procesos. Una vez estudiados, basta con entender el orden para comprender todo el proceso de fecundación. Gracias por ver el video.